Excelentísimo señor presidente del Congreso de los Diputados, secretario general de la OCDE, ministros de Educación, Cultura y Deporte y de Empleo y Seguridad Social, embajadores de los Estados miembros de la OCDE y de otros países, autoridades, señoras y señores. En primer lugar, deseo darles la bienvenida y agradecerles su participación en esta ceremonia de entrega del Premio Nueva Economía Forum, otorgado en su edición correspondiente a 2014 a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, en la persona de su secretario general, Su Excelencia el doctor Ángel Gurría. Saludamos en particular a los televidentes que siguen esta ceremonia en directo por el canal 24 Horas de Televisión Española. Constituye un especial orgullo para nosotros la coincidencia de este acto con el 15º aniversario de Nueva Economía Forum, que en este periodo se ha convertido en un punto de encuentro, una organización de debate de referencia en nuestro país, caracterizada por su independencia, su carácter abierto, su pluralidad y su voluntad de contribuir a que, a través del diálogo y la difusión de ideas y propuestas constructivas, la sociedad española pueda encontrar cauces para la recuperación de la economía y de la concordia y para que juegue un papel activo como miembro de la Unión Europea, como aliado esencial de los países de Iberoamérica y como protagonista activo de la comunidad internacional. Nuestra labor es posible gracias a la participación y la confianza de los ponentes y de las entidades por ellos representadas, las altas instituciones del Estado, el presidente y los ministros del Gobierno español, los representantes de las comunidades autónomas y de los partidos políticos, del Consejo Europeo, la Comisión Europea, Parlamento Europeo, mandatarios de diferentes países, representantes de las organizaciones empresariales y sindicales, así como de la sociedad civil, intervienen con regularidad en nuestras tribunas. Hemos de reconocer el apoyo de las entidades patrocinadoras que siguen proporcionándonos una financiación privada, diversificada y transparente que facilita nuestra independencia en el desarrollo de los debates. Nuestro agradecimiento también a los medios de comunicación social y a los profesionales que cubren y que participan en los actos y debates, a los asistentes de todos los sectores, al cuerpo diplomático acreditado en España, a las oficinas de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. Y permítanme destacar la aportación, el aliento continuo y el buen consejo de quienes integran el círculo de confianza de Nueva Economía Forum. Desde las más diversas perspectivas y sensibilidades, ellos representan a la sociedad civil española y a la comunidad internacional. Por lo tanto, cimentan y dan solidez a las actividades que regularmente lleva a cabo nuestra organización en sus tribunas estables de Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga, Santiago, Coruña, Vigo y Madrid. Los premios Nueva Economía Forum al Desarrollo Económico y la Cohesión Social fueron instituidos en 2003. En las diferentes ediciones han sido recibidos por el secretario general de las Naciones Unidas, los presidentes de Italia y de Portugal, el presidente del Banco Central Europeo, el director gerente del Fondo Monetario Internacional, los presidentes del Consejo Europeo, del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, los presidentes de las repúblicas de Brasil, Chile y México, la canciller de Alemania, los ponentes de la Constitución española y el empresario Florentino Pérez. Nueva Economía desea renovar hoy, ante todos ustedes, su compromiso de seguir adelante con renovada ilusión y con el gran esfuerzo del equipo de profesionales y colaboradores de nuestra organización, a los que también deseo expresar el más sincero y afectuoso reconocimiento. Muchas gracias. La laudatio del premio se llevará a cabo en dos partes en referencia a los dos diferentes pilares básicos que sustentan la naturaleza y los objetivos de la OCDE. A continuación, nos dirige la palabra la excelentísima señora ministra de Empleo y Seguridad Social, doña Fátima Báñez. Muy buenos días, buenas tardes ya a todos. Excelentísimo señor don Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, don Jesús Posada, presidente del Congreso, ministro de Educación, José Ignacio Wert, secretaria de Estado de Educación,
y especial agradecimiento al presidente del Nueva Economía Forum, a José Luis Rodríguez, por permitirme participar en este acto de reconocimiento y homenaje a una institución muy importante para todas las naciones del mundo. Y quiero, además, sumarme a la felicitación de todos por este 15 aniversario del Foro del Nuevo Economía Forum. Saludar también a todas y cada una de las autoridades que nos acompañan y también a todos ustedes que comparten con nosotros esta mañana. Señoras y señores, muy buenos días a todos. Quiero comenzar diciendo, querido Ángel, que es difícil pensar en un mejor candidato para este premio que la OCDE. Y resulta, además, especialmente adecuado que lo reciba en su nombre la persona que ha logrado situar la institución en el corazón de los grandes debates de nuestro tiempo, en Ángel Gurría. El fomento del desarrollo económico y la cohesión social han constituido el objetivo principal de la OCDE desde su fundación. Se puede decir, además, con claridad y sin tapujos, que la labor de esta institución internacional casi se adelantó a su tiempo, porque impulsó la cooperación económica internacional en un mundo de confrontación antes de la globalización. Hoy, la OCDE tiene más sentido que nunca, en esta época que nos ha tocado vivir, de colaboración entre naciones para enfrentarnos juntas a los problemas económicos y sociales, que no significa solo una cooperación necesaria, no es una opción, es, si quieren ustedes, una necesidad. La labor de Ángel Gurría en los últimos años para situar a la OCDE como uno de los pilares claves de la gobernanza global ha sido excepcional y su aportación decisiva. La ampliación del organismo, su apuesta por incorporar nuevos aliados como China, India, Brasil, Sudáfrica o Indonesia, así como sus programas regionales, han constituido un acierto de gestión que todos reconocemos hoy. Vivimos, señoras y señores, tiempos de cambio. Acabamos de empezar a dejar atrás la recesión más intensa de los últimos 75 años y sus consecuencias siguen marcándonos a todos los países. Necesitamos crecer más, de forma más sostenible, y el crecimiento debe ser un crecimiento inclusivo, sin dejar a nadie atrás. Ese es el gran objetivo de España y también de todas las naciones. El desarrollo de muchas naciones emergentes ha permitido, sin duda, que cientos de millones de personas hayan salido de la pobreza en los últimos 25 años. Debemos congratularnos por ello y también debemos atender las consecuencias que esa incorporación ha tenido en la economía global. Son cambios profundos que generan nuevas estrategias y también grandes desafíos. La labor de la OCDE para atender a esta transformación se ha convertido en crucial. Hoy está en el centro de los grandes debates económicos y sociales de nuestro siglo. Es un actor cuya voz es tenida en cuenta y lo es porque su discurso, señoras y señores, es centrado y también equilibrado. Sus prioridades son las de todos, sus consejos una referencia. La OCDE no vende recetas mágicas, porque no las hay. La OCDE defiende los cambios graduales, las reformas estructurales, que son de verdad los motores del progreso a medio y a largo plazo. Y España también ha aprendido esa lección. En la primera fase de la crisis nos enfrentamos a ellas con políticas fundamentalmente expansivas, sin acometer los cambios necesarios, las reformas de calado. Los resultados los conocen ustedes y las consecuencias han sido muy duras en términos sociales para nuestro país. La OCDE defiende que no es así como se funciona en el mundo. Ha sido un testigo de la recuperación de nuestro país, que en buena medida ha seguido sus recetas, que comparte, podríamos decir, la misma filosofía. Reformas estructurales y sostenibilidad fiscal para garantizar nuestra riqueza futura y nuestro bienestar social.
crecimiento inclusivo y sostenible, y herramientas también para contar con un sistema de alerta temprana ante las nuevas amenazas. Además, su secretario general, Ángel Gurría, ha impulsado durante su mandato con especial interés las habilidades, un asunto clave hoy y mañana para España y para todas las naciones. La apuesta por la formación y por el talento como motor del crecimiento económico es clave y vital en el futuro. En un mundo globalizado, sometido a profundos cambios tecnológicos, la apuesta por la formación es una garantía de crecimiento y también de cohesión social. España no va a competir en el medio plazo en bajos costes. España tiene que competir en innovación, pero sobre todo en talento, en capital humano. Ese es el modelo del Gobierno. Por eso, como bien sabe mi compañero, el ministro Wert, hemos puesto en marcha reformas favoreciendo eso, el capital humano, las que puso en marcha el Ministerio de Educación, de la que hablará a continuación sobre la educación o la universidad, y también las que estamos impulsando desde el primer día, desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En próximas fechas pondremos en marcha la nueva reforma de formación profesional para el empleo, porque tenemos que apostar en el futuro por el talento de los ciudadanos. Ese es nuestro eje de la competitividad de España. El motor de las economías, como algunos dicen, no son los salarios, es el talento. Es el talento el que permite alcanzar mejores salarios y oportunidades de empleo a través de la capacidad de generar riqueza. Y la apuesta por la educación es también la apuesta por la cohesión social y la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar. La globalización y la tecnología generan fuertes tensiones sobre la cohesión social en países como España. La polarización salarial solo puede ser combatida eficazmente con dos herramientas: educación y sistemas fiscales justos. Dos temas que la OCDE tiene en su agenda y que España está implementando con las reformas. Quiero agradecer desde aquí la colaboración de la institución, de la OCDE. Agradecer en particular a Ángel Gurría su colaboración durante todo este tiempo, porque ha sido protagonista, junto al Gobierno, de las reformas que hemos llevado a cabo. Ellos han conocido desde el primer momento con sus programas cómo desde España hemos puesto en marcha una reforma que ha sido clave en la recuperación, como es la reforma laboral, y fue la OCDE, el organismo independiente internacional, que hizo el primer análisis sobre ella, porque queríamos implantar todos una nueva cultura del empleo en nuestro país, con un modelo europeo de flexibilidad que significara flexibilidad hacia las empresas, pero también seguridad para los trabajadores. Una reforma, como decía, para el empleo que está empezando a tener ya sus primeros resultados. Como conocen muy bien, el pasado año, en 2014, la economía española creó 434.000 empleos, la primera vez después de 6 años muy duros de crisis. Y la mayoría de ellos fueron empleos estables, empleos indefinidos. Y como decía, la OCDE ha sido testigo de esas medidas que hemos ido adaptando. De igual manera que está siendo protagonista con nosotros de la evaluación de las políticas activas de empleo clave en la formación y en la vuelta al mercado de trabajo de tantos desempleados que desgraciadamente todavía tenemos en nuestro país. Nosotros seguiremos colaborando en programas como eso, porque España cuenta con un interlocutor internacional que también hace análisis que nos ayude a todos a mejorar. Pero los resultados empezamos a verlos. Esta mañana, sin ir más lejos, querido presidente del Congreso, Eurostat ha publicado los datos de desempleo mensual correspondientes al mes de enero de 2015. Los datos muestran que 1 de cada 2 personas que abandonaron el desempleo en la zona euro en los últimos 12 meses lo hicieron en España.
El paro cayó en 872.000 personas en la zona euro en el último año, 452.000 de ellos españoles. El resultado contrasta con lo que todavía también reflejan las estadísticas. Francia creció el desempleo, en Italia también, y España es el país donde más cayó el paro en el último año de la zona euro, 3 veces más incluso que en Alemania. Pero, señoras y señores, nos queda mucho camino por recorrer. Tenemos que seguir profundizando en el camino, en las reformas y en las oportunidades para todos los españoles. Querido Ángel, Cicerón decía que un campo, por fértil que sea, no puede dar fruto si no se cultiva. Y lo mismo el espíritu, si no se educa. Por silogismo, las naciones no logran frutos de riqueza y bienestar si no cultivan esas reformas estructurales. De eso sabes tú muy bien y la OCDE. Decías hace poco en una entrevista en la televisión mexicana, en tu tierra, que las reformas son también como un estado de ánimo, una forma de ser. Pues bien, a mí me gustaría decir que las sociedades cambian con el compromiso de los gobiernos por hacerlas cambiar. Reformar, como decía Ángel, como una forma de ser significaría compromiso, capacidad de adaptación y también mirar al entorno. Yo diría también que el reformismo es lo contrario del conformismo y sinónimo de elegir ser uno dueño y no víctima de su destino. Señoras y señores, Ángel Gurría es un gran economista, doctor, un gran comunicador y también un apasionado defensor de las reformas. Sin duda un inconformista con una vida muy vital que es fácil de apreciar cuando se le oye conversar y también cómo manejan las manos cuando se expresa. Es todo un símbolo de la vitalidad que está imprimiendo a una institución tan importante para las naciones como la OCDE. Por tanto, solo me queda felicitaros por este premio, muy merecido, como decía, y que perseveréis en esa labor que hacéis de colaboración protagonista junto a los países del mundo. Yo desde España, como española, os quiero agradecer todo el trabajo que habéis hecho también por mi país. Señoras y señores, la recuperación es un hecho. España crece y crea empleo, pero nos queda mucho camino por recorrer. Y espero seguir contando con el apoyo personal y con la colaboración de la OCDE para seguir avanzando en ese camino de oportunidades para los ciudadanos, todos juntos trabajando por el empleo de calidad. Muchísimas gracias. A continuación, nos dirige la palabra el excelentísimo señor Ministro de Educación, Cultura y Deporte, don Ignacio Wert. Señor Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, señor Presidente del Congreso, señora Ministra de Empleo y Seguridad Social, señora Secretaria de Estado, Presidente de Nueva Economía Forum, autoridades, embajadores, señoras y señores. En este formato de laudatio por fascículos que me ha tocado compartir con mi querida amiga y compañera, la Ministra de Empleo y Seguridad Social, a mí lo que me toca, en la medida en que todavía no lo haya puesto de manifiesto Fátima, es poner de relieve lo que la contribución de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, especialmente durante los 9 años de liderazgo de la misma por parte de Ángel Gurría, ha supuesto para convertir a esa organización en la referencia analítica y de formulación de políticas en el campo educativo, y todo ello justamente en un momento en el que la importancia de la educación, la importancia económica y social de la educación es mayor que nunca en la historia. Evidentemente, la preocupación de la OCDE por la educación es previa a la llegada de Ángel Gurría a su Secretaría General. Pero a lo largo de todos estos años, la educación no solo ha ido ganando territorio dentro de la OCDE en el sentido de ampliar
el foco de sus análisis y sus recomendaciones, sino que también, y quizá esto sea lo más relevante, lo ha dicho también la ministra, en el sentido de establecer los vínculos entre la educación, el empleo, el crecimiento económico y la igualdad. Me habréis oído decir muchas veces que si Adam Smith tuviera hoy que reescribir La riqueza de las naciones, estoy seguro que su análisis sobre la división del trabajo y la productividad pivotaría sobre la determinación que en torno a esa productividad y esa división del trabajo supone la educación como la nueva riqueza de las naciones. La educación, en efecto, es el instrumento que transforma una commodity, el talento natural con el que todo niño y niña viene al mundo, en valor añadido al permitir que ese talento natural se convierta en talento formado y alcance todo su potencial. En uno de sus últimos libros, un ilustre compatriota de Ángel Gurría, a quien hoy homenajeamos, Carlos Fuentes, en su libro En esto creo, escribía, y cito, que la educación se ha convertido en la base de la productividad. Entramos al siglo XXI con una evidencia. El crecimiento económico depende de la calidad de la información y esta de la calidad de la educación. Es difícil decirlo mejor y con menos palabras. Ángel Gurría se licenció en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y amplió estudios en esa especialidad con un máster en la Universidad de Leeds y posteriormente también realizó estudios adicionales en Southern California o en una universidad tan prestigiosa como Harvard. En el servicio público de su país, después de haber ocupado algunas responsabilidades institucionales diversas en el ámbito de la administración económica y financiera, alcanza los escalones más altos de la pirámide institucional en el sexenio presidencial de Ernesto Zedillo. Y entre paréntesis, si se me permite el paréntesis, uno de los periodos de mayor trascendencia y mayores beneficios de medio y largo plazo de la historia mexicana, cuando Gurría ocupa sucesivamente los cargos de secretario de Relaciones Exteriores y secretario de Hacienda y Crédito Público. Cuando Ángel Gurría llega a la OCDE en junio de 2006, la organización era sin duda un actor relevante en el campo del análisis y la evaluación de las políticas económicas, pero en cierta medida esa marca economicista limitaba su influencia y su autoritas fuera de ese terreno. Como ya he dicho, el programa PISA ya era una referencia comparativa de primer nivel en el campo del rendimiento económico de los países y la piedra basal de cualquier política educativa que se basara en la evidencia y no en el prejuicio ideológico o en el parti pris. Pero desde ese punto de partida, lo que se ha venido construyendo en el marco de la OCDE va mucho más allá. Por un lado, porque junto a PISA, cuyas vetas analíticas se han ido refinando en el curso de estos años, se han ido añadiendo piezas al puzzle de conocimiento acerca de la educación en una perspectiva comparada. TALIS sobre los docentes, PIAC sobre las competencias de la población adulta y la última incorporación, PISA for Schools, que agrega dimensiones relacionadas con el centro escolar a los resultados de PISA. Pero por otro lado, y quizá esto es más importante, porque en el curso de los últimos años la OCDE ha integrado, junto al ángulo de la educación y las competencias, y de una forma muy relevante, su visión del crecimiento inclusivo y sostenible. Cuestiones tales como la equidad, la transición de la educación al mundo laboral, el desarrollo de la educación, la formación técnica y profesional, ocupan ahora un lugar muy alto en la agenda de la OCDE, tan alto que no sería exagerado desdoblar el acrónimo de la organización no solo como cooperación y desarrollo económico, sino también cooperación y desarrollo educativo. Porque, en efecto, otra de las transformaciones que se han producido en la OCDE bajo el liderazgo de Ángel Gurría es la utilización de la perspectiva comparada para fomentar el que se compartan las mejores prácticas, el aprender de los mejores, el promover reformas basadas en la evidencia. Esta dimensión de facilitador de reformas educativas basadas en la evidencia la hemos tenido muy presente en nuestra reforma de la educación, en la LOMCE.
Con motivo del 50 aniversario de la organización que tuvo lugar en 2011, OCDE ha renovado sus votos que se plasman en una visión y en un eslogan que la condensa: políticas mejores para vidas mejores. Y eso implica un concepto del crecimiento económico que deja de ser un absoluto, una especie de imperativo categórico kantiano, para convertirse en una herramienta al servicio del bienestar de los ciudadanos. Esto es lo que se refleja en los nuevos enfoques a los retos económicos, NAEC por sus siglas en inglés, con los que, bajo el claro liderazgo de Ángel Gurría, está trabajando la organización. Y desde esta perspectiva, como lo ha puesto también de manifiesto la ministra, cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos siempre del crecimiento económico con dos adjetivos. Por un lado, crecimiento sostenible, es decir, un crecimiento que no comprometa el crecimiento futuro ni ponga en riesgo medioambiental o de otro tipo, el mundo en el que vayan a vivir nuestros hijos y nuestros nietos. Pero, por otro lado, crecimiento inclusivo, es decir, un crecimiento que se preocupa por los aspectos distributivos, por la desigualdad y por las estrategias para combatirla, por las políticas fiscales y sustantivas que promueven igualdad y oportunidades. Y dentro de ellas, las educativas tienen un lugar de absoluto privilegio. No es ninguna exageración decir que la educación es la herramienta más relevante de inclusión social, el motor más poderoso de la igualdad de oportunidades, la palanca más eficiente de compensación de las situaciones de desventaja social y económica. La equidad en la educación, sin embargo, no es un concepto unívoco. La idea tradicional de la misma la asocia a uniformidad de itinerarios educativos, a la adaptación de los mismos a las capacidades medias o incluso a que el ritmo lo marquen quienes caminan con mayor lentitud. Una idea más moderna de la misma, de esa idea de equidad, entiende la equidad como la capacidad de proporcionar a todos los estudiantes, al margen de sus circunstancias económicas o sociales, las herramientas que van a permitir que su talento alcance la máxima expresión, que llegue hasta donde su potencial le permita. Es decir, un sistema educativo que ponga en valor el esfuerzo y la constancia, que busque el máximo en la autorrealización de cualquier estudiante. Dejó escrito John Stuart Mill que el estudiante al que no le han pedido nunca algo que no pueda hacer, nunca llegará a hacer todo lo que puede hacer. Y junto a esta preocupación cardinal por la equidad, es también muy importante preocuparse por los rendimientos de la educación como facilitador de un modo de vida, de una trayectoria profesional digna para todos los estudiantes. En ese sentido, la dimensión de empleabilidad de los estudios es muy importante. El ajuste de las competencias que demanda el mercado de trabajo y las competencias que la educación y la formación para el empleo están proporcionando es un elemento capital para conseguir ese resultado. Y ese es el objetivo de la última gran iniciativa que en España, como antes en otros países, está llevando a cabo la OCDE, contando además con el generoso apoyo de la Comisión Europea, el proyecto Skills Strategy, la construcción de una estrategia efectiva de competencias para España. Esa iniciativa que se puso en marcha en julio pasado, en la que está participando todo el Gobierno, todas las comunidades autónomas y los agentes sociales, está avanzando a muy buen ritmo y hoy mismo, esta misma tarde, Ángel Gurría va a participar en una sesión importante de validación de los retos a los que España se enfrenta. Si salimos de la crisis con el reto de sentar las bases de un crecimiento sostenible e inclusivo, de, por utilizar la expresión gráfica a la que es tan aficionado Ángel Gurría, pasar del ladrillo a la neurona, no tenemos otra solución que afrontar este reto de las competencias. Un reto en el que la educación, también una educación sostenible e inclusiva, tiene un protagonismo absoluto. Una sociedad como la nuestra, cualquier sociedad en una palabra, no puede permitirse un desempleo juvenil como el que tenemos, ni lo que está en la raíz del mismo, un abandono educativo prematuro que, pese a la importante reducción experimentada en los últimos años, aún supera el 20% de nuestros jóvenes. Las luces son del teatro, no es que se me estén apagando a mí, y quizá también, porque ya la hora comporta cierto riesgo de hipoglucemia.
pero concluyo. Ángel Gurría recibe hoy el Premio al Desarrollo Económico y a la Cohesión Social. Si fueran dos premios, ambos serían merecidos, pero pocos han hecho tanto como él para que los dos, el desarrollo y la cohesión, marchen juntos. Además de un líder inspirador de su equipo, Ángel Gurría es una rara avis, capaz de hablar claro de los asuntos más oscuros, de ser comprensible incluso sobre las materias más incomprensibles. Baltasar Gracián dejó dicho que saber y saberlo demostrar es valer dos veces. Por ello, nadie más cualificado que el secretario general de la OCDE para recibir este galardón. Que sea enhorabuena. Muchas gracias. Secretario General, Presidente, Ministros, autoridades, señoras y señores, mediante consulta a los miembros de su círculo de confianza y atendiendo a su profunda vocación internacional, Nueva Economía Forum acordó conceder el Premio al Desarrollo Económico y la Cohesión Social en su edición de 2014 a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en la persona de su secretario general, Su Excelencia el doctor Ángel Gurría, en reconocimiento de la sociedad española por haber propiciado la apertura de España al exterior y la modernización de sus políticas económicas y sociales durante más de medio siglo, así como por ser la organización de referencia en la mejora de todos los ámbitos de las políticas públicas, en especial la lucha contra los paraísos fiscales, la promoción de la calidad de la educación y la efectividad en la cooperación al desarrollo. Al mismo tiempo, se expresa al secretario general, Su Excelencia el doctor Ángel Gurría, la profunda admiración por su enorme compromiso con España y por el notabilísimo impulso que ha dado a la OCDE en todas sus facetas. El premio consiste en un pergamino confeccionado por los calígrafos de la Villa del Libro de Urueña, en Castilla-León, y está enmarcado con plata española cincelada artesanalmente. Señor presidente del Congreso, de un modo especial le agradecemos que nos haya concedido el honor de presidir de nuevo esta ceremonia de tan notable significación y le ruego que acepte entregar el premio Nueva Economía Forum a nuestro ilustre galardonado. Por favor. Doctor Gurría, suya es la palabra. Señor presidente del Congreso de los Diputados, don José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía, doña Fátima Báñez y don Ignacio Bert, muchas gracias por sus laudatios por fascículos, como señor embajador Jens Hochneidler, el cuerpo de embajadores acreditados en España y muy particularmente señora embajadora Layú de México, muchas gracias. Mi querida Lulu, mi esposa, gracias por acompañarme hoy. Amigos, amigas, señores y señores, quiero agradecerles a todos que me acompañen en este día tan especial. Es un honor recibir a nombre de la OCDE este reconocimiento de Nueva Economía Forum. Por cierto, me siento muy de casa, don José Luis. He participado en varios de estos eventos durante mis sucesivas visitas a Madrid, en muchas discusiones, en muchos almuerzos, en muchos debates, y siempre salgo un poco más sabio, un poco
cuando menos más convencido de las cosas que tengo que hacer al regresar a la sede en París. Quisiera además decirles que el trabajo de Nueva Economía Forum es fundamental para promover el diálogo sobre las cuestiones clave de nuestro tiempo. Solamente basta escuchar con las personas que han recibido el premio, pero esa es una pequeña parte de la historia. Es uno al año cuando los diálogos se multiplican durante todo el año con un gran número de invitados, con un gran número de especialistas, con los más autorizados del mundo en un gran número de temas. Me siento muy honrado de que hayan ustedes pensado en otorgarle a la OCDE este premio. Lo recibo a nombre de la OCDE con muchísimo gusto y acepto como un gesto de reconocimiento hacia la labor de la OCDE este precioso pergamino con el maravilloso marco, y la verdad es que vamos a buscarle un lugar muy especial, de gran privilegio dentro de la propia OCDE. Tenemos 2.700 profesionales que trabajan en la organización. Y nuestra misión, como lo recordó aquí el ministro, es muy sencillo, es mejores políticas para una vida mejor. Y por eso, simple y llanamente, tratamos de cumplir con ese propósito. Trabajamos día tras día para construir un mundo mejor a través de la cooperación internacional, el intercambio de experiencias entre los países y el fomento de mejores prácticas y los mejores estándares internacionales. Somos una organización que establece esos estándares. Este galardón reconoce en especial la contribución de la OCDE en la apertura de España al exterior y en la modernización de sus políticas económicas y sociales durante más de medio siglo. Permítame compartir algunas reflexiones al respecto y sobre la relación de la OCDE con España, con un significativo pasado, un intenso y útil presente y sobre todo un brillante y promisorio futuro. En cuanto al pasado, España y la OCDE caminan juntas desde que se creó la organización. Cumplimos 50 años hace ya 3. La OCDE es la heredera de la Organización para la Cooperación Económica en Europa, que se estableció tras la Segunda Guerra Mundial para administrar el Plan Marshall. España fue uno de los 19 países que firmaron la Convención Constituyente de la OCDE, diciembre de 1960, que permitió establecer la organización un año más, una vez que los parlamentos respectivos ratificaron la Convención. Eran tiempos en los que España comenzaba a abrirse al mundo, todavía en el marco de la dictadura, pero ya con una clara vocación de internacionalizar su economía. La OCDE apoyó mucho este proceso. El acceso a comités sectoriales, a la experiencia de otros países, ayudó a España en un periodo muy importante en su historia, contribuyendo a su modernización económica y a que España se sintiera más cómoda en estos foros multilaterales con otros países a su lado. Durante la segunda mitad del siglo pasado, muy especialmente con la llegada de la democracia, el ingreso en la Unión Europea, la expansión en América Latina, la economía y la sociedad españolas avanzaron enormemente. La OCDE siempre estuvo ahí, con su asesoramiento en políticas sectoriales, con sus informes regulares sobre la economía española, con los datos que permitían a España compararse con los demás y aprender qué experiencias y qué reformas habían funcionado en otros países e igualmente valioso, cuáles no. Yo llegué a la OCDE en 2006,
pero me siento muy afortunado de haber sido testigo de la modernización de España desde mucho antes. Visité este país por primera vez en el 68 y desde entonces, pues, en más de 100 visitas, no he dejado de verlo cambiar y de verlo avanzar. Estuve aquí, recuerdo con mucho cariño, en el 77, cuando se restableció la relación diplomática entre México y España. Todo Madrid se volvió una fiesta. Y me acuerdo que fuimos a celebrarlo como a las 3 o 4 de la mañana, ahí a Lavapiés, a cantarle Madrid, 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 alrededor de la estatua de Agustín Lara, y luego a comer chocolates y churros ahí al lado. Fui ministro de Exteriores y después de Hacienda con el presidente Zedillo. Y fui entonces protagonista del fortalecimiento de los vínculos entre Hispanoamérica y España. Una época en la que proliferaron las inversiones españolas y dinamizaron de manera dramática las economías de la América Latina. También estrechamos nuestros vínculos políticos y culturales con el establecimiento de las cumbres iberoamericanas. Se acaba de cumplir en Veracruz la número 25. Y España siempre, el rey de España, siempre, don Juan Carlos, durante todo el tiempo desde la fundación, y ahora su nuevo rey, estuvo con nosotros siempre y era el elemento aglutinador de las cumbres iberoamericanas. Lo sigue siendo. España, con su doble ADN, europeo y latino, jugó siempre un papel de puente entre ambos lados del Atlántico, como pude comprobar también cuando negociamos el acuerdo de asociación México-Unión Europea. Debo decir que sin el apoyo de España no habría sido posible culminarlo. Ahí recuerdo con mucho cariño a Abel Matutes y también a Manolo Marín, que estaban a cargo y que nos ayudaron mucho en aquella época. Ya desde la OCDE, en tiempos más recientes, he tenido la oportunidad de contribuir a abordar los importantes retos que España ha enfrentado en los últimos años. Con pocos países hemos trabajado tan estrechamente como con España. Y, por cierto, saludo aquí a la anterior secretaria de Hacienda. Muchísimas gracias, mucho gusto, Elena, por estar con nosotros. Trabajamos con el presidente Zapatero, después con el presidente Rajoy y prácticamente con todos sus ministros. Esto ha sido posible gracias a los excelentes embajadores que han facilitado este trabajo, Fernando Ballestero, Cristina Narbona y hoy Ricardo Díez Hochleitner. Ellos han sido no solo embajadores de España ante la OCDE, sino también de la OCDE ante España, promoviendo nuestro trabajo en este país. Hasta el 2008, la economía española fue una de las más dinámicas de la OCDE. En el punto álgido del boom económico español, el turismo y la construcción representaban una cuarta parte del PIB, una quinta parte del empleo. Sin embargo, esta situación hizo a la economía española especialmente vulnerable ante la crisis que golpeó a la economía mundial a partir precisamente de ese año, del 2008. Aunque la profundidad de la recesión en términos del PIB real fue similar a la de otros países avanzados, España sufrió un aumento del desempleo mucho mayor y las finanzas públicas se deterioraron con más intensidad, siendo estos dos factores en gran medida de carácter estructural. Y si uno lo piensa, se entiende rápidamente, porque España
no tenía suficientes trabajadores en este periodo de expansión. La industria de la construcción exigía que España importase 400, 500 mil trabajadores anuales y además por barajas, no en pateras ni por las vías informales o indocumentadas, sino por barajas y pagando impuestos, integrándose plenamente a la economía española. Y claro, cuando viene el parón, se da sobre todo en la construcción, donde había el mayor número de estos casi todos jóvenes, y entonces resulta que del paro actual hoy tenemos un gran número de desempleados que son precisamente parte de esa migración que vino a acompañar el crecimiento de entonces de la economía española. Y claro, las finanzas públicas se deterioran primero porque dejan de entrar impuestos y en segundo lugar porque hay que estar apoyando a un mayor número de personas que están en paro con sus beneficios sociales. Quizá el diagnóstico sobre la magnitud del problema llegó tarde. Quizás se podría haber actuado con más oportunidad. Pero España tuvo la suerte de entrar en la crisis con superávit. Esto se nos olvida. Los países que entraron a la crisis con superávit, pues entonces, ¿qué pasó? Pudieron empezar a gastar un poco más para salir del agujero, mientras que algunos de los países que entraron a la crisis con déficit muy pronunciados llegaron a tener déficit de 2 dígitos y, por supuesto, una multiplicación de su deuda acumulada. De hecho, hoy España tiene una deuda acumulada de alrededor del promedio de la OCDE, mientras que hay varios países, algunos no muy lejanos de por aquí, que tienen deudas que hoy están generando enormes presiones a la política económica y a sus sociedades. La verdad es que España en ese sentido se ganó el espacio y pudo reaccionar con mayor fuerza, con mayor oportunidad, sin generarle a las finanzas públicas una presión excesiva. Desde el principio, la OCDE ha venido acompañando las importantes y necesarias reformas estructurales que se necesitaban para salir de la crisis. Yo, a España en materia de reformas, quizá, y lo he dicho muchas veces públicamente, lo que siempre me había parecido quizá el problema más importante era la oportunidad con la cual se empezaron a tomar las reformas. Y esto, España no estaba sola, se decía, este es un problema americano, norteamericano, estadounidense. Luego, cuando la gente empezó a hacer cola fuera de Northern Rock, decían, bueno, este es un problema anglosajón. Bueno, pues la palabra anglosajón es como muy larga y muy compleja. Ya cuando acababa uno de decir anglosajón, pues es que ya tenía uno el problema hasta por aquí, ¿no? También aquí en el continente. Sí, no era un problema ni estadounidense ni anglosajón, era claramente un problema mundial, un problema global, y mientras más desarrollado el país y más integrados los sistemas financieros y económicos al resto del mundo, más rápido llegaba el contagio. España, lamentablemente, no fue la excepción. Hace 3 años más o menos me reuní con el presidente Rajoy. No había iniciado hacía mucho su mandato. Discutimos cómo podíamos apoyarle desde la OCDE su ambiciosa agenda de reformas. Desde entonces hemos colaborado estrechamente en reformas como la del mercado laboral, señora, muchas gracias, como la de la administración pública. Hoy veremos más tarde a la vicepresidenta Sanz de Santamaría, que es la que ha conducido los trabajos de CORA, de la transformación de las administraciones públicas,
y, por supuesto, los temas de educación, los temas de competencias, materia macroeconómica, fiscal y políticas sociales. La reforma laboral no fue fácil, pero como aquí se dijo hace un momento, está generando ya 430, yo tenía 433,000, pero ya la ministra dice que son 434,000, o sea que le agregamos 1,000 más por lo pronto. Aumentó 2,5%, 2,5% el empleo. Pero déjenme decirles a ustedes algo que es fundamental y que se pierde de vista con frecuencia. En España habría sido necesario en el pasado, para crear el primer empleo adicional, crecer entre el 2 y el 3%. Hoy se crearon estos primeros 434,000 empleos de la recuperación con un crecimiento de poco más del 1%. ¿Y cuál es la diferencia entre la España de hace 10, de hace 5 años y de hoy? Las reformas del mercado laboral que se acometieron a partir de hace 3 años. Eso es lo que ha significado que hoy, con 1% de crecimiento, se estén creando 434,000 empleos y que la perspectiva para el año en curso sea de, no sé, unos 750,000 empleos, esperamos. Actualmente trabajamos con la ministra Báñez para incidir en las políticas de activación, como ella lo mencionó, haciéndolas más efectivas, tomando las mejores tareas de todos los países en esta materia. En lo que se refiere a la administración pública, hemos colaborado con la vicepresidenta, con el equipo de Cora, para sentar las bases para un sector público más moderno, más eficiente, más adecuado a las demandas de la sociedad. Por supuesto, venimos apoyando a España con los informes económicos y revisiones sectoriales regulares, y un buen ejemplo es lo que pasó hoy en la mañana antes de venir para acá. Presentamos con la ministra Tijerina el informe de la OCDE sobre la evaluación de las políticas medioambientales de España. Eso lo venimos haciendo ya desde hace unos 17, 18 años. Este es el tercer o cuarto informe que presentamos y lo hacemos para valorar qué se hace bien, qué se puede mejorar, cómo se pueden comparar con las mejores prácticas las políticas españolas para lograr un crecimiento más verde y más sostenible. Desde el comienzo de la crisis, hemos también entregado al Gobierno 3 informes sobre la economía española, con recomendaciones inmediatas sobre cómo restaurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, consolidar la estabilidad del sector financiero, mejorar la competitividad de la economía española, al mismo tiempo haciéndola más incluyente, pero también con una visión de más largo plazo que garantice que las acciones que se están tomando hoy sienten las bases de un nuevo modelo de crecimiento y bienestar para este país. Y esto me lleva al asunto de la relación de la OCDE y España en el futuro. El escenario macroeconómico español ha mejorado de manera significativa. Llevamos ya 6 trimestres consecutivos de crecimiento y un repunte de la demanda doméstica, muy importante, por cierto, porque significa que hay un mayor nivel de bienestar entre los españoles. Está mejorando el consumo privado. Esto situará a España entre las economías con mayor crecimiento de la eurozona en 2015, tasas de alrededor del 2%, y nuestra previsión es que esta recuperación se irá acelerando paulatinamente conforme la economía española vuelva a generar confianza en los mercados y en la sociedad, y sobre todo en la sociedad española. Sin embargo, todavía existe una tasa de paro muy alta y todavía hay muchas familias que la tienen difícil para llegar a fin de mes. Queda, por lo tanto, todavía mucho por hacer. Para nosotros la relación del futuro
entre la OCDE y España pasa por contribuir a la redefinición del modelo económico y de desarrollo de este país para hacer frente a estos desafíos. El ministro ya citó una expresión que yo repito constantemente cuando defino el desafío de España: pasar del ladrillo a la neurona, y de la enorme complejidad que ese tránsito significa y de las enormes cualidades que se requiere poner en práctica, de los apoyos de la infraestructura para asegurar que ese paso sea exitoso y sobre todo duradero. La OCDE puede ayudar a España a avanzar hacia una economía del conocimiento y la sostenibilidad, que solo será posible si el país se dota de marcos fiscales y regulatorios que favorezcan el emprendimiento y que atraigan inversión. También tenemos que impulsar un sistema integral de innovación que tienda puentes entre las empresas y las universidades y que movilice de manera adecuada y coherente los recursos públicos y privados en favor de la investigación y el desarrollo. Y aquí quisiera también agradecer, aprovechando que está la Secretaria de Estado de Educación, el trabajo que hemos hecho en materia de universidades. Quisiera también decir que se trata nada menos que de reorientar la economía. El nuevo modelo productivo de España, basado en el conocimiento, basado precisamente en la neurona, y que yo hoy decía en la mañana con la ministra Tijerina que por fuerza tiene que ser una neurona verde. Más tecnología, más capital humano, clave para ser competitivos. Solo así seguiremos mejorando la productividad y podremos aprovechar las enormes oportunidades que ofrecen las nuevas cadenas globales de valor. Y por cierto, siempre me dicen, oiga usted, ¿y qué le parece? ¿Cuál es? ¿Cómo ve el sector laboral, los empleos, las remuneraciones, la calidad de los empleos? Hoy desayuné con el líder de comisiones obreras, desayunamos con CEOE hace el viernes pasado con los distintos sectores, y en todos los casos decíamos productividad, productividad, productividad. En los últimos 15 años, España, muy buena compañía, por cierto, Francia, Italia, también Irlanda, también Portugal, Grecia, aumentaron sistemáticamente más rápido los salarios que la productividad. Países como Alemania aumentaron sistemáticamente más rápido la productividad que los salarios. Eso creó una brecha de entre 15 y 30% con la misma moneda, con las mismas reglas de comercio, con las mismas reglas de inversión. Pura competitividad. Esa brecha era pura competitividad. España ha ajustado ya una gran parte de esa brecha. Y hoy lo que estamos planteando no son más ajustes nominales o reales en los salarios. Lo que estamos planteando es precisamente la productividad como la mejor vía para que se puedan seguir mejorando los salarios reales en España. Estamos trabajando con alrededor de 10 ministerios e instituciones, por cierto, copresididos por los ministros aquí presentes, por la ministra del Trabajo y el ministro de Educación, en una estrategia nacional de competencias para que los jóvenes españoles adquieran la formación y la experiencia práctica necesarias para triunfar en un entorno cada vez más global, más competitivo y más exigente. Y también para superar esa paradoja terrible, millones de desempleados y empresas que dicen que no logran atraer o descubrir
el talento suficiente para poder crecer más rápido y ser más productivos. Qué paradoja enorme, prácticamente una tragedia que obviamente hay que abordar. A esas generaciones futuras les debemos un mundo más justo y también un mundo más limpio. Por eso seguiremos trabajando para España y con España desde la perspectiva global. Seguiremos creando estándares internacionales que, sin cortarle las alas al potencial transformador de las nuevas políticas globales, aseguren que los beneficios de la globalización son disfrutados por todos y claramente que no hipotequen el futuro del planeta. Estamos, por lo tanto, con una ambiciosa agenda de cooperación en temas como la lucha contra los paraísos fiscales, la calidad de la educación, el combate contra el cambio climático o la colaboración para el desarrollo. En todos ellos, la OCDE ha sido pionera en algunos casos y en otros casos, como me gusta a mí decir, no siempre tenemos que ganar el Oscar al mejor actor o la mejor película, también nos gusta ser los mejores actores de reparto, los mejores actores de apoyo. Hay temas como el del cambio climático que son de las Naciones Unidas, nosotros jugamos un papel de apoyo técnico. Tenemos trabajos como el BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, la más importante revolución de los sistemas internacionales de impuestos en los últimos 100 años. Y el intercambio automático de información en materia de impuestos. Ya no hay dónde esconderse. Aún antes de entrar en vigor, los países han recibido 37,000 millones de euros de recursos adicionales de los contribuyentes que se habían llevado sus dineros fuera del alcance de los fiscos nacionales y que, como ven que hay un movimiento unívoco hacia el intercambio automático de información y que quizá los fiscos no serán tan flexibles o tan generosos en el futuro, se han acercado a los funcionarios fiscales para decirles: óigame, ¿qué tal si me pongo al día y usted me deja que yo siga la vida tranquila? Pues bueno, eso ya está pasando. PISA y PIAC, como dijo aquí el ministro, no solo para los estudiantes, sino para los adultos, también para los profesores. Los impuestos al carbono, los permisos negociables de emisión en el tema medioambiental, el Centro de Asistencia para el Desarrollo y la ayuda oficial al desarrollo, en lo cual España ha sido siempre pionero y que, debo decir, a pesar de que estamos viendo presupuestos apretados, España ha seguido ahora de manera mucho más, pues tirando con precisión, concentrando su apoyo al desarrollo en los países más vulnerables. Pero no se trata nada más de disciplinas económicas, sociales o medioambientales. Estamos denunciando y enfrentando en los últimos años la pérdida de la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en los gobiernos, en los partidos políticos, en las empresas, en los sindicatos, en los organismos internacionales, en las multinacionales. La corrupción, la creciente desigualdad, el no pago de los impuestos por los más ricos o por las multinacionales, la percepción de que las cosas solo marchan bien para unos cuantos y de que las instituciones están capturadas por intereses particulares que no responden al interés colectivo, generan desconfianza, desánimo, desencanto, fractura social. Pero además, los ciudadanos no sienten que las políticas públicas les ayuden a solucionar mi problema, no los problemas generales de la sociedad, de la economía, sino el mío, a mejorar mi calidad de vida, a que mis hijos disfruten de más oportunidades de los que yo he tenido. Estamos lanzando desde la OCDE un nuevo esfuerzo
para intentar restaurar esta confianza, impulsando prácticas e instrumentos que permitan avanzar en el buen gobierno, tanto público como corporativo, en la responsabilidad social, en garantizar que la política pública funcione con transparencia y eficiencia, que funcione para servicio del pueblo. Tenemos iniciativas como el Better Life Index, el índice de mejor vida, y nuevos enfoques a los desafíos económicos precisamente para poder lograr llevar a cabo estas tareas mejor. Necesitamos regenerar nuestras sociedades, revivir el contrato social, reorientar la actividad económica hacia el bienestar de los ciudadanos. Aspiramos a seguir siendo la organización de referencia en la mejora de todos los ámbitos de las políticas públicas, trabajando estrechamente con el G7, con el G20, con las muchas economías emergentes y con otros organismos internacionales y regionales en la búsqueda de soluciones a los retos de nuestro tiempo. Con España queremos seguir trabajando por una España mejor, en un mundo mejor, con España y para España. Queridos amigos, Einstein decía que el problema del futuro es que llega muy rápido y efectivamente ya nos alcanzó. Yo les quiero agradecer hoy este reconocimiento, señor presidente, no solo en nombre de la OCDE, no solo en nombre personal, sino también de todos los en la OCDE y en España, quienes hemos llevado a cabo este esfuerzo que ustedes describen aquí. El camino no ha sido fácil, especialmente en los años más recientes, pero creo que por un momento podemos decir que estamos satisfechos de lo que hemos logrado, pero por un momento breve, darnos una palmada en la espalda y, decía yo, seguir adelante inmediatamente, porque queda mucho por hacer, por conquistar para todos los españoles ese formidable futuro de oportunidades que tenemos por delante. Les quiero decir, señores, cuenten con la OCDE, siéntanse cómodos con la OCDE. Ustedes son parte de la OCDE está para servirles, está para trabajar, como decía yo, con y para ustedes. Y seguiremos a su lado, ahora con más energía, con más vigor, con más compromiso después de este premio, porque lo que nos mueve no es otra cosa que la voluntad de alumbrar una nueva economía al servicio del ser humano. Muchas gracias. Para clausurar esta ceremonia interviene el excelentísimo señor presidente del Congreso de los Diputados, don Jesús Posada. Señor Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, señora Ministra de Empleo y Seguridad Social, señor Ministro de Educación, Cultura y Deportes, señora Secretaria de Estado de Educación, señor Presidente del Foro de Nueva Economía Fórum, querido amigo José Luis, señoras y señores, es para mí un honor presidir una vez más la ceremonia de entrega del prestigioso premio anual que otorga Nueva Economía Fórum, institución que se ha consolidado como uno de los foros de diálogo social y político más relevantes de España y al que felicito por cumplir 15 años de actividad. Este año 2015 el galardón ha recaído en un mexicano universal, Ángel Gurría, en reconocimiento a su brillante trayectoria profesional y en especial a la destacada tarea que lleva desarrollando desde hace casi 9 años al frente de la OCDE. Señor Secretario General, permítame que le exprese mi más sincera y afectuosa felicitación. Y quisiera aprovechar esta oportunidad
para poner de relieve el importante papel que ha venido desarrollando la OCDE desde su creación en 1961, con España como uno de sus miembros fundadores, como ha señalado Ángel Gurría, al servicio del desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida de las personas. Cuando el 9 de mayo de 1950 Robert Schuman lanzó la iniciativa que conduciría a la creación de las comunidades europeas, señaló que la fusión de intereses económicos introduciría el fermento de una comunidad más amplia y más profunda entre países que durante tanto tiempo se habían enfrentado en divisiones sangrientas. Este principio, que ha inspirado la construcción de Europa, ha sido la base de todos los procesos e instrumentos de cooperación internacional y también el objetivo al que se dedica la OCDE desde hace más de 50 años, la cooperación como camino más seguro hacia la paz y como única forma de garantizar el progreso en una sociedad internacional cada vez más interdependiente. A través de sus estudios e informes, de sus prestigiosas estadísticas contrastadas, armonizadas y comparables, del intercambio de experiencias y mejores prácticas entre los distintos estados y de su valioso asesoramiento y colaboración con los gobiernos, como ha explicado que se ha hecho con el Gobierno de España, pues eso, en los últimos, sobre todo, 6 o 8 años, la OCDE ha contribuido a impulsar e implementar políticas que han favorecido la libertad económica, la modernización, el crecimiento inclusivo, la buena gobernanza y la mejora de los niveles de bienestar. Pero la OCDE no solo ha desarrollado esta tarea al servicio de los Estados miembros. La OCDE trabaja también para muchos otros países que participan en sus múltiples y diversos comités de trabajo. Así, con su presencia en otros foros internacionales y muy en particular, y aquí se ha dicho también, con su destacado papel de elaboración y ejecución de proyectos para el G20, la OCDE contribuye diariamente a que puedan seguir prevaleciendo los valores y objetivos que la inspiraron en 1960. La estabilidad financiera, la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, la igualdad social, la lucha contra la pobreza y ahora también la mejor gobernanza de la globalización. Pero hoy, además de destacar la labor de la OCDE, quiero referirme a la OCDE bajo el mandato de su secretario general, Ángel Gurría, a quien hoy rendimos un merecido homenaje. Porque durante el mandato del señor Gurría, la OCDE ha adquirido una renovada vitalidad. No solo se ha enriquecido con la incorporación de nuevos países, sino que en los últimos años ha hecho muchas otras cosas. Ha fortalecido su relación con las economías emergentes, como Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica. Ha impulsado su alcance exterior con programas e iniciativas regionales, como las que desarrollan con países árabes o con América Latina y el Caribe. Y ha reforzado su labor en nuevos ámbitos temáticos como la innovación, la política de igualdad de género o la economía de Internet, bajo el sugerente lema de la organización «Mejores políticas para mejores vidas». En el informe sobre la economía española de 2014, que usted mismo tuvo la oportunidad de presentar en Madrid el pasado mes de septiembre, la OCDE valoraba positivamente las reformas adoptadas en nuestro país, como hoy ha repetido aquí en su intervención. El informe se refería concretamente a las medidas para fortalecer el sector bancario, las reformas del mercado laboral o el esfuerzo realizado para mejorar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Sin duda, medidas que han exigido gran esfuerzo a los españoles, pero que han permitido que España abandone la recesión y retome una senda de crecimiento. Pero el informe señalaba también, y hoy lo ha repetido aquí, me ha alegrado mucho de oírlo, que el reto de la economía española era impulsar el crecimiento y el empleo a través del incremento de la productividad y de la competitividad. Señor secretario general, España está apostando decididamente por generar las condiciones idóneas
para el crecimiento y la creación de empleo. Vamos a luchar por ser un motor de desarrollo y de empleo en el conjunto del continente europeo. Y para hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos, España seguirá adelante por la senda de reformas emprendidas en los últimos años. Pero también sabemos que para conseguir esa meta necesitamos seguir contando con la cooperación y el asesoramiento de la institución que usted dirige y, cómo no, con su apoyo personal como buen amigo de España. Y España, señor Gurría, como miembro activo de la OCDE y comprometida con sus objetivos, se volcará también en apoyar a tan insigne institución. Muchas gracias. Como colofón de este acto, el coro de la Radio Televisión Española, dirigido por el maestro Javier Corcuera, interpretará el himno de la Unión Europea basado en el último movimiento de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Por favor, de pie. Gracias.